Laicismo y laicidad. Conferencia de don Andrés Ollero. La Asociación Tiempos Mejores nos ofreció el viernes 28 de enero de 2011, a las 8:30 de la tarde, en los salones de Torreforum, la interesante conferencia de don Andrés Ollero sobre laicismo y laicidad, que fue presentado por su presidente, nuestro vecino, don Joaquín Villalba Marcet. Don Andrés Ollero Casara es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid desde 1999. Nacido en Sevilla, inició su actividad docente e investigadora en Granada en 1965. Está en posesión de la Medalla de Plata de la Universidad de Granada. Es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada. Ha recibido la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort y la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. Es autor de más de un centenar de publicaciones, partícipe asiduo a congresos y coloquios internacionales de filosofía jurídica y social. Ha participado activamente en la vida política española desde 1986 hasta 2003, en que abandonó voluntariamente su cargo de diputado para dedicarse en exclusiva a la universidad. Es miembro de comités y director de publicaciones especializadas en España, Italia, Francia, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil y México. Inició su ponencia el señor Ollero planteando su opinión sobre el tema de la conferencia en relación con la Constitución española y con la vida diaria, haciendo hincapié en la diferencia entre laicismo y laicidad, términos muy parecidos, pero que tienen diferentes significados. Laicismo, hostilidad contra la religión, es una teoría religioso-política que persigue eliminar a Dios de la sociedad, estableciendo un sistema ético ajeno a Dios, resultando un ateísmo práctico que se impone a la sociedad con medidas políticas. Laicidad, mutuo respeto entre Iglesia y Estado, es la cualidad que tiene la sociedad, el Estado o cualquier institución para actuar y funcionar de manera independiente de la influencia de la religión y de la Iglesia, pero respetándola. Tras su amplia exposición, se abrió un turno de preguntas que fue utilizado por varios de los asistentes y que sirvieron para conocer la opinión del ponente sobre los temas planteados. Al finalizar el acto, el señor Ollero recibió el agradecimiento y el aplauso de los presentes. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. ¿Puedo sentaros? Bueno, gracias en primer lugar por haber venido a esta llamada de Tiempos Mejores para poder oír a don Andrés Ollero. Es para nosotros un gran honor poder tenerle aquí con nosotros esta tarde. Y voy a hablar un poquito de lo que se ve. Andrés Ollero es catedrático en la Universidad del Rey Juan Carlos I y también tuvo en la universidad, se fue muy lejos, yo no sé si era mal estudiante y aquí no lo conseguía, en Rumanía. Allí fue doctor honoris causa. Bueno, tiene una trayectoria cultural grandísima y ha aceptado nuestra invitación, con lo cual estoy contento y quiero que le demos las gracias. Bienvenido y muchas gracias. Muy bien, agradecido yo por mi parte por el interés que habéis mostrado y encantado además de desarrollar un tema como el de la laicidad y el laicismo, que yo creo que está muy de actualidad. Yo me he ocupado sobre todo de cuestiones relativas a los derechos humanos, puesto que me dedico a la filosofía del derecho, pero no me había ocupado hasta que en una ocasión las Naciones Unidas declararon el Año Internacional de la Tolerancia. No me había ocupado de este tipo de cuestiones. Luego sí que, quizá porque han ido cobrando actualidad, pues ya he ido estudiándolas más. Tengo un libro, que los que sean juristas que hay aquí,
pues le sonará la editorial Aranzadi. Ahí tengo un libro reciente que se llama Un Estado laico y que es un análisis de toda la jurisprudencia constitucional española sobre la libertad religiosa, que es muy interesante, por cierto. Y luego acabo de publicar uno en México que tiene una particularidad, y es que está colgado en la red. Por tanto, los que sean aficionados al asunto, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que por cierto es una universidad, para entendernos, más bien de izquierdas, pues sin embargo, bueno, tengo un buen amigo y es el segundo libro que he publicado allí, y este se titula pues Laicidad y Laicismo, ¿no? Y es un conjunto de trabajos que he ido haciendo sobre esta cuestión. Bueno, entonces, a veces se discute sobre si España es un Estado laico, no es un Estado laico. La verdad es que el término laico pues, era un término habitualmente eclesiástico. O sea, en la vida civil el término laico no existía, ¿no? Ha sido recientemente, precisamente como consecuencia, ahora lo veremos, de un cierto impulso laicista, que es otra cosa, cuando de pronto uno se encuentra una entrevista en El País Semanal en donde hablan del defensor del pueblo del País Vasco, que tiene un nombre vasco que a lo mejor digo mal, Lagarteco o algo así, y dicen que es homosexual y laico. Entonces, bueno, unas cosas un poco llamativas, esto de ser laico. Recuerdo una anécdota, yo soy sevillano, que no se me nota nada hablando, y soy hermano de una cofradía, la de mi familia, la de siempre, fue mi padre hermano mayor, etc. Y me invitaron a dar una conferencia sobre otra de las cuestiones que manejo más últimamente. Hoy mismo acabo de dar una clase en el Colegio de Médicos sobre un máster de bioética y bioderecho que codirijo. Y di allí una intervención, me habían invitado en la hermandad sobre bioética. Entonces empezó el coloquio y lo primero que me preguntaron es que qué diferencia había entre la bioética cristiana y la bioética laica. Y a mí me sorprendió un poco porque mi respuesta fue, bueno, primero, yo no tengo noticias de que exista una bioética cristiana, porque el catolicismo lo que hace es asumir y hacer propia la ley natural. Y la ley natural, por definición, es algo accesible a la razón. Por tanto, no hace falta tener fe para saber que no hay que matar a otro, ¿no? Eso es un asunto bastante elemental, ¿no? Y por tanto, yo no sé que haya una bioética cristiana, vamos. Hay pues una bioética que deriva de la ley natural y que el catolicismo hace propia. Y en cuanto a bioética laica, para laico yo. O sea, esa idea de que el laico es el que no cree, eso me parece que es un desenfoque, cuando el término, ya digo, de donde venía precisamente, era del ambiente eclesiástico, donde se distinguía entre los curas y los laicos. Era el único sitio donde se hablaba de eso. Bien, entonces, ¿España es un Estado laico o no? Entonces, ahí es donde hay que distinguir entre qué es la laicidad y qué es el laicismo. Vamos a empezar por el laicismo, que yo creo que es lo más fácil. El laicismo fundamentalmente lo que pretende y lo que propone es una separación tajante entre los poderes públicos, el Estado por tanto, y cualquier elemento religioso. Una especie de no contaminación, ¿no? Hay países donde esto forma parte un poco de su historia y de su identidad, por ejemplo Francia, ¿no? Porque en Francia la Revolución Francesa se hace pues contra la monarquía, contra la nobleza, contra la Iglesia, lo que era el antiguo régimen, los estamentos feudales, ¿no? Bueno, entonces claro, pretender que Francia sea monárquica, pues a estas alturas es un asunto, creo que hay un pretendiente al trono, pero vamos, para salir en el Ola, no creo que la cosa no llegue a mayores, y claro, pues en Francia los republicanos se identifican con el laicismo, aunque ya Sarkozy, que es hombre inteligente, pues teniendo en cuenta cómo está cambiando el panorama y que tiene una buena parte de la población pues que vive la religión de una manera más peculiar, como es el caso islámico, pues ya está intentando ver cómo organiza eso, porque si no es complicado. En nuestro caso, evidentemente, no es ese en modo alguno, ¿no? Es curioso que, como sabéis, ha habido ahora un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tiene que ver con esto de la laicidad, porque una ciudadana de origen finlandés, Launsi, en Italia,
ha considerado agraviada porque había un crucifijo en una escuela. Entonces, pues, recurrió al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y la sala que analizó el asunto condenó a Italia, entendiendo que había vulnerado el ámbito de la privacidad, ya se habían impuesto unas convicciones a estos ciudadanos, etc. Y una sentencia por unanimidad, la sala. El gobierno italiano, cosa que otros gobiernos no hubieran hecho, el gobierno italiano ha recurrido esa sentencia ante la gran sala, que es el pleno del tribunal. La noticia que yo tengo de alguien que ha sido español, que ha sido magistrado allí, es que todo parece indicar que van a anular la sentencia en cuestión, y ha habido 21 países que han apoyado a Italia en ese recurso. Y no solo países pequeños que habitualmente suelen suscribir esa postura, como San Marino o Malta, sino Rusia, por ejemplo, ha apoyado esa postura, otros países del este, porque en esos países lo religioso se considera un elemento ya en la sociedad que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que por tanto no cabe ignorar, ¿no? Bien, ¿qué es lo que dice nuestra Constitución? O sea, el laicismo pretende separación tajante entre los poderes públicos y cualquier fenómeno religioso, en el fondo porque se parte de la idea de que la religión no es algo positivo. No voy a decir que es algo negativo, aunque en fin, cada cual puede entenderlo. No es algo positivo. Y por tanto, en el fondo se establece una cierta tolerancia sobre lo religioso. Aquí hay un asunto importante, ¿no? Y es la diferencia entre la tolerancia y la justicia. Son dos cosas totalmente distintas y que conviene eso tenerlo claro. Porque a veces hay quien presume de tolerante regalando derechos como quien tira caramelos, ¿no? La tolerancia no tiene nada que ver con los derechos, nada. O sea, los derechos tienen que ver con la justicia. La justicia le da a cada uno lo suyo, aquello a lo que uno tiene derecho. La tolerancia le da a alguien lo que no es suyo. Alguien que está equivocado se le tolera pues, por su dignidad y tal, aunque lo que usted dice es manifiestamente erróneo, muy bien, usted tiene derecho a decirlo, o sea, bien. O por ejemplo, aunque su conducta es rechazable, hombre, usted tiene una dignidad que me lleva a mí a tolerar esa conducta, ¿no? Pero habitualmente la tolerancia se aplica siempre a esos elementos de ese tipo. Hay quien decía un poco sarcásticamente, tolerancia, hombre, para eso hay casas. Y, bueno, más o menos nos aclaramos de por dónde va la cosa, ¿no? Entonces, los derechos tienen que ver con la justicia, no tienen, por tanto, ninguna relación. Yo a mis alumnos les suelo decir que, en consecuencia, yo como creyente no tolero que me toleren. O sea, yo exijo mi derecho fundamental, artículo 16, a la libertad religiosa. O sea, que de tolerancia nada. Y ahora veremos en qué términos está ese derecho en nuestra Constitución, ¿no? Por tanto, esto no es un problema de tolerancia, esto es un problema de justicia. Y los problemas de justicia no hay que negociarlos. O sea, los derechos se exigen y hay que reconocerlos. Por ejemplo, el famoso velo islámico, ¿no? Una chica que quiere entrar con el velo islámico en una escuela tiene derecho a llevar el velo islámico. Por tanto, no tiene ningún sentido que se proponga que en esa escuela se reúna el consejo escolar para decidir si lleva el velo o no lleva el velo. No, los derechos no dependen del consejo escolar. O sea que, no, es que dice el reglamento de orden interno que no se pueden llevar gorras o que hay un uniforme. El velo no es una gorra, el velo es un símbolo religioso y por tanto tiene derecho a llevar ese signo religioso. Esa es mi opinión, por lo menos, ¿no? Por tanto, eso no es objeto de negociación. Asunto distinto es algo que no sea un derecho, entonces ya ahí habrá que ver cómo nos arreglamos, ¿no? Bien, entonces, esa diferencia entre tolerancia y justicia me parece necesario recordarla. Y por tanto, la religión no puede ser algo que sea objeto de tolerancia. La religión es un derecho fundamental que está en la Constitución, el segundo, porque está, antes de que empiece los derechos fundamentales, está la no discriminación, el artículo 14, pero luego enseguida viene el derecho a la vida y
libertad religiosa, los dos primeros, ¿no? Porque es que además históricamente es el primero.